antes de saludar a los compañeros que le entran a otra mesa de diálogo sin censura, quiero decir que, y grábenme muchachos, todo parece indicar que Pedro Ferriz Híjar, o a lo mejor también Pedro Ferriz de Con, están sufriendo por los ratings, porque vuelven a escupir veneno, vuelven a querer hacerme enojar y los pobres pues no se dan cuenta. Vuelven al ataque los Ferriz, sobre todo el pelón. Ah, cabrón, pues los dos son pelones, ¿no? Bueno, el más joven de los pelones. Dice Pedro Ferriz: vengo del futuro, ya sin trabajito, sin dignidad, sin AMLO y sin censura, y me arroba y pone una fotografía de un líder de ISIS que, pues, según él, se parece a mí. Bueno, pues, con justa razón, Pedro Ferriz dice que viene del futuro. Si su abuelo veía ovnis y extraterrestres, me queda claro que viene de familia eso de fumársela muy tiernita. Mi querido Pedro, parece que te gustan los barbones. Ya te dije, no eres mi tipo. Búscale por otro lado, cabrón, y deja de estar chingando. ¿Qué parte no has entendido? Ustedes a lo que les toca, al golpismo, a lo de frena. Ayúdale a Gilberto Lozano a poner las mesitas para que busquen convencer a las personas de que voten para sacar a López Obrador. ¿O le tienes miedo a la democracia participativa? Mi querido Pedrito, a seguir ladrando, pero en otro nivel. Cuídese mucho. Bueno, ahora sí déjeme saludar a los amigos que forman parte de esta mesa de diálogo, porque se siguen sumando los temas y creo que hoy el querido Eddie Small va a dejar la víbora chillando. Saludo precisamente primero al querido Eddie Small. ¿Cómo estás, Eddie? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes al equipo de Sin Censura y a los compañeros. Aquí muy contento, muy feliz, justo terminando un foro muy interesante que se dio en la Cámara de Diputados en el canal del Congreso y donde me tocó dar una ponencia y bueno, verdaderamente estoy muy contento de participar de esta manera tan activa en estas iniciativas de la diputada. En este caso fue la diputada María Clemente, a la cual pues le agradezco y también le admiro y le reconozco este tipo de iniciativas, y a todos los compañeros magistrados y ponentes que estuvieron en este foro tan interesante, donde pudimos enriquecer las nuevas iniciativas que están por entrar a la Cámara de Diputados. Ya vamos a hablar de este foro, si me permites. Eddie, déjame saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, buenas noches. No escucho a la doctora. Doctora, a ver si me ayuda con su micrófono. Listo. Te decía que, bueno, un saludo a ti, a Eddie, un abrazo, y bueno, más puesta que un calcetín para escucharlos y para contrastar ideas y para poder comentar con todos los que nos escuchan también, Vicente. Claro que sí, doctora. También saludo a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, secretario de la Asociación de Periodistas Desplazados. Amir, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Muy buenas noches, y a toda la audiencia que los saludo, a Eddie, la doctora, y pues aquí estamos listos para darle. Oigan, a ver, porque Eddie participó en este foro, pónganme la fotografía, si me permiten, compañeros en producción, la fotografía del foro en el que participó, invitado por la diputada María Clemente, una diputada trans que es blanco precisamente de la andanada de estupideces que está lanzando, por ejemplo, un Gabriel Cuadri, así como la diputada Luébano.
el foro hacia una reparación para las víctimas de discriminación. Mire qué importante este foro en momentos en que Gabriel Cuadri va a hacer su show, va a lanzar sus declaraciones transfóbicas desde la tribuna, arropado por diputadas y diputados del PAN, que creo que demuestran qué tan equivocados están, que están precisamente del lado equivocado de la historia. ¿Tienes las declaraciones de Cuadri, mi querido Luis, para que reaccione Eddie Small y para que abramos la mesa de diálogo? Échamelas. Adelante. Transfascistas. Estos humedales forman parte fundamental del capital natural de la nación. México construyó una notable infraestructura institucional para su conservación durante décadas, principalmente a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene a su cargo los humedales y tiene a su cargo cerca del 12% del territorio nacional terrestre y 6% del territorio nacional marino. La CONAMP es la institución ambiental más importante en la agenda ambiental del país. Sin embargo, el gobierno del presidente López, como Calígula, está empeñado en destruir a las instituciones ambientales de México. Ordenó cancelar la reserva de la biosfera del Mar de Cortés. Ha iniciado proyectos megalómanos como Dos Bocas, donde se destruyeron impunemente 400 hectáreas de manglares y nadie está en la cárcel. Un gobierno de impunidad y de barbarie ecológica. Sembrando Vida devasta el territorio nacional. 75,000 hectáreas anuales deforestadas por Sembrando Vida. Un asqueroso programa clientelar. El presidente López acabó con el programa de empleo temporal, ha desmantelado a la Profepa, ha desmantelado a la Gendarmería Ambiental, ha recortado presupuestos a la Guardia Costera, eliminó los programas de manejo de áreas naturales protegidas y de recuperación de especies, ha liquidado el fideicomiso con el cual se financia la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El gobierno del presidente López no solamente ha desmantelado institucionalmente al sector ambiental, sino que ha degradado al servicio público, a la administración pública, despidiendo funcionarios técnicos capacitados en CONAMP, en Profepa, en CONAFOR y en CONAGUA. Ha recortado presupuestos hasta en 40%, dejando incapacitadas a las instituciones ambientales. Bueno, pues ese es el Gabriel Cuadri que desde la tribuna despotrica. Pero es ese mismo Gabriel Cuadri para el que piden juicio político diputadas, legisladoras trans como María Clemente, que te invitó a este foro. Gabriel Cuadri, que desde sus trincheras ha promovido la violencia, la transfobia, y al que se le sigue permitiendo decir cualquier barbaridad desde tribuna, querido Eddie Small. Pues yo creo que el único desmantelado es Gabriel Cuadri. A él quedó tan desmantelado que se acabó, tuvo que pasar al PAN. Él simplemente es producto de la mercadotecnia, es una persona que no tiene ningún tipo de preparación, ningún tipo de voluntad propia, por eso tiene que leer algo. A ver, que me pongan a mí en un curul o que me pongan ahí en la tribuna. Yo no tengo que leer nada. Yo le puedo decir cosas sin tener que poner ahí a leer un guión que se los dan, que hasta ya vimos ayer otra diputada del PAN, hasta el guión lo dijo mal y acabó diciendo Ramón López Velarde. De hacer unos ridículos, están desmantelados completamente ellos. Él, vuelvo a repetir, es un producto de la mercadotecnia. Recuerden que nos los quisieron vender como un maestro rural que viajaba en una combi por todo el país para tratar de ser presidente. O ya se les olvidó y después ahora está ahí en la tribuna defendiendo al PAN, defendiendo tontería y media, atacando al presidente. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente. Ya lo dijo ayer el embajador Ken Salazar. Nunca las relaciones con México y Estados Unidos habían estado tan bien, tan sólidas, tan de la mano, mientras que la oposición apostó porque iba a haber una pésima relación con Estados Unidos. La oposición apostó y nos advirtió para tratar de convencernos durante décadas que no votáramos por López Obrador, que era un peligro para México. Y lo único que ha resultado, Andrés Manuel López Obrador, es una virtud para México, una forma en la cual ha gobernado
con rectitud, con honestidad, con un plan de trabajo en la cual se estrechan lazos, pero no se agacha la cara. Este país está en una plena transformación y quien se queje es porque ha perdido sus privilegios. Y lo puedo demostrar de mil maneras. Hay muchos empresarios que reconocemos que lo que ha hecho el presidente es lo correcto. Decir, señor empresario, tienes todo el apoyo para hacer todos los negocios que tú quieras hacer en este país, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones y te damos tus derechos, pero ya no te vamos a permitir que no las cumplas. Si eso es un pecado para el empresario que se queja, entonces el empresario es el que tiene el problema, no el gobierno, porque el gobierno no está limitándolos en nada. La limitación viene de quererles invitar a que se vayan por la recta, a que paguen su luz, a que paguen sus contribuciones, a que olviden el outsourcing, por eso se eliminó, y le den sus derechos y sus prestaciones a sus colaboradores, para que el día que se retiren puedan tener una vejez digna, cosa que se les negó por décadas. Y me podría ir así, con cualquier cantidad de cosas, podría hablar por horas y días completos de todo lo que ha cambiado esta transformación. Que haya personas que no quieren irse por la recta y quieran seguir por la chueca, es muy diferente. Bueno, y cómo no decirlo, así como puede haber pseudo como Cuadri, porque así digo, ¿qué tiene él que aportarle a este país? Pues lo mismo tenemos que decir de los pseudo periodistas como Loret, que se dedican a hacer sensacionalismo y un espectáculo de algo que no tiene sustento y fundamento. Y bueno, ya hablaremos más adelante de todo eso. Pero por lo pronto, Cuadri es el desmantelado con todo y su grupo que necesita tener atrás. Me recuerda esos buleadores que tenían que tener un equipo atrás de gente que estuviera apoyándolos porque solitos no podían. Es una vergüenza y este discurso de odio y de discriminación que tiene este señor Cuadri debe de ser atendido por las autoridades y debe de ser sancionado. Sin duda, porque un discurso de odio desde la máxima tribuna del país debe de tener expulsión de esa máxima tribuna, porque no podemos permitir esos ejemplos. Mi querido Eddie, precisamente otra diputada trans, Salma Luébano, a quien le mando un abrazo, igual que a María Clemente en solidaridad, sube a tribuna la diputada de Morena, vestida o personificada como Cuadri para presentar su iniciativa. Y es que verdaderamente hay la intención de que se lleve a juicio político a Cuadri por promover la transfobia. No sé si tengan, compañeros, el video de Salma Luébano, quien sube precisamente hoy a tribuna. No sé si la tengan por ahí. Si no, se los busco en un rato y lo proyectamos aquí en Sin Censura. Doctora, pues ya no es solamente un loquito hablando cuando le prenden el micrófono. Gabriel Cuadri ha llevado incluso a diputadas a interrumpir transmisiones del canal del Congreso. Recordaba hace unos días que con sus protestas están pidiendo que Gabriel Cuadri vaya a juicio político y en un descuido que sea desaforado. Pues se pone interesante, Vicente, porque además estamos hablando ya de un grupo que tiene, digo, resonancia, tiene presencia, que no está ahí nada más como para andar paseando, sino para ejercer justamente ese mandato que tienen, y es que no permitir pasar este discurso de odio, porque al final de cuentas nos lleva a todos en el baile y claramente nos representan, y nos representan más allá de justamente las banderas que ellas tienen, sino en nombre de esto que es, bueno, ponerle una evidencia cuando alguien está sobrepasando lo que tiene que ver con sus propias ideas frente a la vida, frente a su familia, a sus propios hijos seguramente, a lo que tiene que ver con el ejercicio público y sobre todo, digamos, la dimensión de la libertad de las personas que en este país se respetan, mira, por lo menos en la ley, y por tanto toca ejercerlo. Entonces eso te diría por un lado. Por el otro es que aguas con Cuadri, porque Cuadri, a ver, ¿cuándo había hablado de esto antes? O
sea, de repente era el señor experto en cosas de energía y de cosas de ecología, pero no es que este fuera un tema. Lo interesante es que está buscando algún nicho para hacerse visible y él está adoptando el papel de golpeador, pero abiertamente, o sea, digo, es su personalidad, pero no es como que le guste andar ahí en el ruedo, sino está buscando a ver qué bandera logra convocar y logra, digamos, que se note él con un discurso que levanta también a su vez mucha, digamos, simpatía de algunos grupos. Entonces hay que tener cuidado, porque no es un hombre peligroso en ese sentido. Hoy por hoy diputado, me alegra que lo cuestionen y que lo cuestionen en términos de lo que legalmente se puede hacer desde la propia Cámara de Diputados. Digo, es muy ocurrente, es un tipo que tiene un bagaje que le permite jugar con las palabras y de repente aparecer como que si fuera muy listito, ¿no? Esta mención de Calígula, a ver que le baje, porque realmente suena ridículo después del ridículo que hicieron ayer los panistas, ¿verdad? O sea, esta cosa de quererse poner como una sapiencia superior, y bueno, al final de cuentas, lo único que demuestra es que si está en una Cámara de Diputados y tiene dudas serias, concretas, que las presente. Ya quisiéramos más de uno, Vicente, poder tener esa capacidad, no nada más con gritos. Digo, para gritos, pues vamos nosotros y ahí nos manifestamos. Ese no es el punto, es que él tiene la posibilidad. Y nada más ir a echar el rollo ahí, pues la verdad es, como lo digo, y aguas, una necesidad y posibilidad de hacerse visible, porque al final aparecen en primera plana. Dime quién más aparece. Apenas ayer descubrimos a esta diputada Cecilia Patrón y ya supimos toda su estirpe, ya la ubicamos. Muy bien, pero otros están así, calladitos, y Cuadri está actuando ese papel, Vicente. Eso es lo que a mí. Y lo están arropando porque veía cómo salían a arroparlo en redes personajes como Margarita Zavala. Así que aguas, aguas. Mi querido Amir Ibrahim, dame tu opinión. Pues yo siento que Cuadri es un hombre peligroso porque de alguna manera representa, y me duele decirlo, a un sector del pueblo mexicano que sí existe, ¿eh? El pueblo, hay una parte del pueblo en México que se siente superior, que discrimina, que abusa, que sus acciones denigran a los demás. Es una parte minoritaria, es mi único, digamos, pues consuelo, pero que aparte es una parte minoritaria que tiene muchos recursos económicos, que de alguna manera siempre están tratando de aspirar a ser, a tener, a sobrepasar frente a todos y contra todos con tal de conseguir esas metas que tienen. Y creo que el discurso que Cuadri representa va directamente a ese sector. Me recuerda mucho al discurso que tenía Hitler de supremacía, ¿no? De decir, somos superiores a la superior raza, ¿no? Somos los mejores en raza, tenemos que dominar y tenemos que esto. Entonces yo creo que Cuadri es peligroso por eso, porque puede alentar a estas personas que se creen superiores, que creen que tienen mejores pues derechos, ¿no? Que todos los demás, que aparte han llegado al poder muchos de ellos y se han identificado con un sector, digamos, minoritario pero poderoso. Y creo que eso es lo peligroso de este discurso, que va a ir alentando a esta minoría que puede ir tomando posiciones que a postres de las posiciones pueden afectar a muchas personas. Creo que el discurso que maneja, racista, discriminatorio, debe de ser atendido por las autoridades, sobre todo porque va a un sector muy específico que históricamente ha sido discriminado y perseguido por sus preferencias. Y creo que es un sector vulnerable hasta cierto punto, porque pues en ciertos momentos hablar de trans, hablar de personas gays o personas con preferencias sexuales diferentes era incluso hasta motivo de muerte, persecución y bueno, o sea, creo que en esta época de la historia de México, en donde vamos entendiendo que somos una sociedad diversa, en donde todo mundo cabe y todo mundo tiene que ser respetado en sus ideas y en sus preferencias, creo que
incluso hasta cabe, incluso me van a criticar por lo que voy a decir, pero cabe también, digamos, estas personas que son muy conservadoras y que están muy en contra del aborto, muy en contra de la cuestión de preferencias sexuales, y creo que este sector también debe pues de entender que está pues viviendo, conviviendo, y somos diferentes y hay que debe haber respeto. Yo creo que debe de sancionarse a Cuadri, sí, pero sobre todo debe de debatirse su discurso en el entendido de que ese tipo exactamente de pensamientos son los pensamientos que, llegando al poder, lastiman a un chingo de gente y que sobrepasan un chingo de derechos y que pisan a un montón de ciudadanos por solamente la creencia de que se creen superiores. Yo la verdad es que a mí me aburre mucho el discurso de Cuadri, o sea, lo siento súper hueco, pero sí creo que hay un sector de la población mexicana que lo toma y lo tiene como bandera, y eso me suena peligroso, ¿no? Claro, definitivamente. No sé si ya tengamos el discurso de Salma Luébano desde la tribuna, compañeros. Si lo tienen, suéltenlo. Nada más me avisan si no lo tenemos listo todavía. Buen día a todas, todos y todes. En materia de diversidad sexual se ha avanzado a ritmo lento, reflejo de una cultura patriarcal y machista, en la que el tema ha sido considerado un tabú del que poco o nada se habla, ausente en las agendas legislativas y ejecutivas, e incluso con la percepción de restar adeptos en las urnas. Es hasta la reforma del 2021 que a la Constitución General, en su artículo 1, a la palabra preferencia se le agregó el adjetivo calificativo sexual que se había dejado incompleto. ¿A dónde voy con esto? A que históricamente nos ha costado trabajo atender sin miedos, tabús, sin prejuicios y sin el rosario en la mano los temas LGBTIQ+. Lamentablemente algo parecido ocurrió con la denominación de nuestra Comisión de la Diversidad, a la que se olvidó agregarle su adjetivo de sexual. Porque hay que decirlo, es la Comisión de la Diversidad Sexual. Dejemos el doble discurso, no seamos candil de la calle o oscuridad de la casa. Les pido empatía, les pido apoyo, les pido que comencemos por esos pequeños detalles que siempre serán los que hacen las grandes diferencias. Para el diputado Gabriel Cuadri es muy fácil llamar fascista al movimiento trans en una burla cobarde, que por cierto no lo veo. ¿Qué similitud ve el diputado del Partido Acción Nacional entre el fascista tirano poderoso y aliado de la ultraderecha europea como Benito Mussolini, con las dos mujeres trans precarizadas y asesinadas en crímenes de odio que él mismo ha impulsado a través de sus declaraciones, burlas e insultos hacia nuestra comunidad trans? Sería bueno recordarle al diputado de Acción Nacional, Gabriel Cuadri, que el padre del fascismo, Benito, estuvo vinculado con el otro tirano de ultraderecha, Adolfo Hitler, y preguntarle si eso no le suena en sus relaciones y vínculos políticos que lo trajeron a esta legislatura. La ideología de Hitler era la ultraderecha, era ese fascismo homofóbico que nos trae reciclado el diputado ultraderechista Gabriel Cuadri, y que acuerpa con su silencio el Partido Acción Nacional. La verdad no comprendo qué está pasando con los compañeros de Acción Nacional. En lugar de señalar, si realmente fueran congruentes y fueran realmente honestos consigo mismo, ya desde cuándo lo hubieran señalado y sin embargo lo están arropando. ¿O será que son iguales? Se me hace que son iguales de hipócritas, son iguales de fascistas. Cuadri usa su discurso de odio hacia nosotras, las mujeres trans, como una cortina de humo fascista para ocultar los señalamientos de agresiones a las mujeres que ha recibido, y que el PAN
ha ocultado cuidadosamente. ¿Qué le estará pasando al señor Cuadri? Me pregunto, todos esos miedos que tiene y todos esos señalamientos, ¿o será que oculta algo el señor Cuadri? ¿No se han preguntado por qué tanto odio, tanta aberración según él? Cuando uno tiene todos esos odios, todos esos prejuicios, es porque ocultamos algo. Cuidado, señor Cuadri, pero igual le puedo dar asesoría, le puedo dar orientación, que yo creo que a lo mejor es lo que le hace falta a este señor. Pero bueno, ya en su momento sé que irá a mi oficina de la Comisión de la Diversidad Sexual a que le dé unos consejitos, pero con mucho gusto se lo doy. El día de hoy vengo precisamente caracterizada, ¿sí?, de este señor para ver si esto le da un poco de valor y se atreve a cruzar esa puerta que yo siento que tanta falta le hace, y que, repito, qué tristeza que su Partido Acción Nacional le esté tapando o estén de tapadera. Ahí es donde deben realmente señalar y empezar por su casa, hacer limpieza. Eso es lo que deben de hacer antes de señalar. Como dicen en mi tierra, primero hay que fijarse en lo de atrás y luego hay que ir para adelante. ¿Es cuanto? Bueno, pues ahí está el discurso de Salma Luébano, nuestra solidaridad desde esta trinchera, porque en México cabemos todos, porque en México somos todos, le guste o no a Cuadri, y ojalá que se escuche fuerte esta solidaridad desde diferentes trincheras para las comunidades vulnerables y las comunidades atacadas. Mi querido Eddie Small, si me permites, voy a poner otro tema sobre la mesa y que cada quien vaya regresando a los temas si así lo considera prudente. Iniciaba el programa hablando de la encuesta del periódico El Financiero, que habla de una caída en la popularidad, en la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre los encuestados señalaban que uno de los temas que, pues yo creo que por ignorancia han generado un, entre comillas, desencanto, son los temas económicos. Pero yo veía que tú ponías sobre la mesa, Eddie, que es el mejor nivel de empleo formal, de acuerdo al periódico El Economista, que el empleo formal tuvo un enero impresionante y el mejor registro de los últimos 10 años. Así que, pues creo que no se le puede ajusticiar al presidente cuando las cosas van mejorando. Vamos adelante. El mejor registro de empleo formal de los últimos 10 años. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y creo que en los últimos 10 años todavía le pega un rozón hasta Felipe Calderón, mi querido Eddie. Así es, y ya saben que yo soy un hombre de sustento, fundamento y de cifras. Me voy rapidísimo porque, ¿qué creen? No tengo casi pila y voy a desaparecer en cualquier momento de la transmisión. Prefiero avisarlo y que no se den cuenta que de repente desaparecí, pero ahí voy rapidísimo. Cifras, efectivamente lo del empleo y por eso lo puse, pero quiero más hablar de la parte económica porque está lleno de chayoteros. Ayer Leo Zuckerman se atrevió, lleva 3 días en su programa de La Hora de Opinar, diciendo el fracaso económico de este gobierno, el fracaso económico de López Obrador. A ver, mi querido Leo Zuckerman y compañía de chayoteros, yo que me dedico a ser empresario desde hace 30 años, sí les voy a contestar. Fracaso económico es esta recuperación de empleo que tiene mayores empleados registrados en el Seguro Social que en la prepandemia, antes de la pandemia. Si ustedes le llaman eso fracaso económico después de salir de una pandemia, pues perdón, pero se llama chayote lo de ustedes. La balanza comercial positiva para México. El peso más fuerte con nunca después de una pandemia. Los niveles de recaudación más altos. No se perdieron los niveles de recaudación, los más altos con todo y una pandemia. Díganme qué país lo hizo. Ninguno. Las reservas en el Banco de México, las más altas en la historia. Estoy hablando en la historia, no estoy hablando de este sexenio ni del pasado, de la historia. Proyectos de infraestructura sin generar un centavo de deuda. Y Leo sale y dice,
No, es que Chile creció 10%, 10.5%, que su PIB con todo y después ya ahorita de la pandemia. Sí, Leo, pero Chile, Colombia y todos los ejemplos que pusiste y Brasil tienen un nivel de deuda tremendo. Quiero que te sientes, a ver si tienes los pantalones conmigo y me exhibas en un cuadro comparativo como hace la gente decente y la gente que estudiamos economía y que sabemos de números, cuánto crece en esos países que citaste y cuánto creció su deuda en porcentaje. Lo macheamos con los números de México y me dices quién está mejor y quién es el fregón. No te voy a permitir ni a ti ni a nadie que ensucien la labor que se ha hecho en todo este país. Se ha hecho una labor muy responsable de gestión de finanzas y del tema macroeconómico, y no se vale que después de una pandemia ustedes quieran seguir golpeteando. México tuvo una ejecución responsable a nivel recaudación, a nivel no endeudamiento y a nivel infraestructura. Quiero decirles, aparte, que después de muchísimos años, en el 2021 hay un registro de incremento de gasto público. Y países que tienen un incremento de gasto público sin haber incurrido en deuda, quiere decir que van a tener una mayor generación de empleo y de economía. Dejen de estar inventando y de estar diciendo tonterías, porque aquí va a haber un empresario que se dedica todo el día durante más de 30 años a los fenómenos cíclicos y contracíclicos de la economía. Y no pueden agarrar ustedes y querer ensuciar la labor que se ha hecho. ¿Por qué? Porque efectivamente los países que incurrieron en una gran deuda crecieron. Y eso te lo puedo explicar sentado, como te lo dije y te reto, Leo Zuckerman, diciéndote qué pasa en una empresa si yo incurro en deuda. ¿Qué le va a pasar? Efectivamente va a tener crecimiento, pero tú no puedes comparar que Alemania contrate deuda cuando tiene tasas negativas contra México contratando deudas con las tasas que le ofrecen. Usa tu inteligencia, canijo, porque eso sí me da coraje. Que agarren y que quieran ensuciar y que quieran confundir a la población, porque no tienen ustedes el expertise económico de poderse sentar en una mesa a hablar, sino que todo lo tienen que leer. Entonces, si se van a sentar y van a contratar a pura gente en su noticiero que opine, que es tendenciosa y que es golpista, no se vale. A ver, atrévanse, pónganme a mí en la cámara para que yo te conteste. Yo te contesto todo, Leo Zuckerman, y se lo contesto a cualquiera. Se lo contesto a cualquiera con cifras. Nos sentamos a hacer un cuadro comparativo, pero ya estuvo suave de que estén asustando al país, ya estuvo suave de que estén asustando la inversión, ya estuvo suave de todo esto. Un país que refleja la mayor cantidad de registros de empleo formales en más de 10 años en un enero y que tiene más arriba la cifra de afiliados contra la prepandemia, habla de una recuperación económica. Y no me vengan con choros cuando aparte la moneda está fuerte y las reservas internacionales están en sus máximos históricos en el Banco de México. Nuestras reservas, perdón. Gracias. Pues es parte, si te llegas a cortar, Eddie, a ver si podemos restablecer, o si no, como siempre, te agradezco que estés al pendiente. Si puedo y me llego a conectar otra vez, les aviso, ahí hago como SOS, y si no, pues les mando un abrazo muy grande, se me va la pila. Claro, pero no te vayas antes, sin antes darle a conocer a la gente en dónde te puedes seguir en redes sociales, por si acaso. Ya se nos fue. Me pueden seguir en @edismol en el Twitter y en @edismol_ oficial. Y ahora sí te escuchamos, Vicente, y a los compañeros. Gracias, Eddie. Doctora, la realidad es que esto de lo que habla Eddie es parte de la campaña, muchas veces de desinformación, de muy mala entraña, desde los medios de comunicación. Él hablaba de Leo Zuckerman, un Leo Zuckerman que ha sido muy blandito con Felipe Calderón, que incluso puso en entredicho o cuestionaba el caso contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Pero la realidad es que solamente es uno de muchos, y además un tema también de muchos que se manejan tergiversadamente, ¿no? Fíjate que, digo, en este sexenio como nunca antes, la dictadura de la aprobación al presidente ha sido lo que ha estado en la mesa. Porque claro, como apostaban desde el principio a que en 3 días López Obrador ya todo el mundo lo iba a querer fuera,
pues justamente se volvió tan importante ir siguiendo el camino y se fueron cayendo las hipótesis, ¿no? De repente, no, bueno, a los 3 meses, no, van a ver, y luego, bueno, los que más apoyaban la revocación del mandato, después ya calladitos y al contrario, convocando a no votar. Entonces, es bien interesante cómo se empezó a dar un peso como muy, digamos, de mucha presencia, hablar cada semana, cada día, incluso algunos siguen obsesivamente con este tema de la popularidad, así con las encuestas y todo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es uno de los instrumentos que se ha vuelto, pues por una parte de fortaleza del presidente y de la otra bajó 3 puntitos, bajó 2 décimas, cuando realmente esto es una cosa, y lo sabemos quienes trabajamos cuestiones también de estadística, Vicente, bueno, es una fotografía, sea del momento, sea del día, y es obvio, en la política pasan eventos que tienen una dimensión brutal, que pueden subir y también pueden tirar, pero esta parte que tiene que ver con los procesos más extendidos se vuelve interesante porque al final de cuentas, pues obviamente el caso de la economía, pues es uno, y cualquiera podríamos decir, pues la situación está dura, pero quien no tenga el contexto del momento planetario, ya olvídate solo de México, planetario que estamos viviendo, es que de veras no hemos aprendido nada. Fíjate, la mayoría de los países de América Latina, y lo platicábamos en los informes de CEPAL, de Oxfam, por ejemplo, se vieron 2 cosas muy importantes. El aumento brutal de la pobreza, pero de una pobreza muy notoria en países, sobre todo de nuestra región, desafortunadamente, pero al mismo tiempo, y aquí está el truco, Vicente, digamos, una acumulación de la riqueza en menos de 2 años de los archirrecontramillonarios del planeta y por tanto de nuestra región, ¿verdad? Y de nuestro país. Entonces, aquí hay una especie de truco que no estamos viendo, de que al final de cuentas este momento está beneficiando a algunos y por tanto, salir con este discurso de el puntito más, puntito menos y que sí, porque la economía, lo único que hace es desviar la atención hacia la gran discusión de la economía donde debería estar y hablar de la redistribución justa del tema de la economía social, Vicente, porque al final de cuentas, bueno, si esto le afecta o no al presidente, pues digamos, es su retórica, pero el detalle es cómo nos afecta como sociedad digamos, tensión que se marca aún más en términos de la distribución de ese recurso que ya no puede medirse solo en PIB, porque claro, México salía bien librado, porque claro, hay una acumulación de estos archirrecontra ricos, pero y decía un punto bien interesante, Eddie, bueno, muchos, pero uno, que es esto de la recaudación fiscal. Oye, pero no sean descarados, pues justamente los más ricos, que no sería su problema pagar impuestos, la verdad, tienen el dinero y han acumulado ese recurso, han tenido esas ganancias y no pagan. O sea, no hay justificación, ni siquiera ética, o menos que nada ética, para poder argumentar por qué pedían exenciones fiscales, moratorias, y aún así, e incluso amenazando, decidían no pagar, o deciden, porque hay unos todavía en franca rebeldía en el tema. Entonces, no se entiende que se ponga el acento en que la popularidad y la economía del día de hoy, de la semana de hoy, del mes de hoy, y a ver con qué sorpresita nos sale otra vez el momento actual que estamos viviendo, junto a el gran tema que nos debería de ocupar, que es discutir esto de la economía con justicia, porque al final de cuentas, pues nos afecta a todos, Vicente. Cuando hay una desigualdad tan grande, pues nos afecta al final de cuentas, incluidas a esas personas que, claro, han de vivir en Miami o veto a saber dónde y por eso les importa poco, pero viven de este país, O sea, su riqueza sale de este país. Así es, y bueno, también hay que... Yo quería decir algo porque ya me voy, pero una sola cosita, perdón. A ver. Rapidísimo, sobre lo que dice la doctora Chelis. Miren, son tan hipócritas que ayer se atrevieron a decir en ese programa, pero es que Biden repartió cheques a todo mundo y desde Trump repartieron cheques a todo mundo y pues eso estuvo muy bien. Pues no, que repartir dinero era de populistas, no, que eso estaba mal, no, que eso era lo peor que podía hacer el presidente.
y ahora ustedes están alabando a todos estos que repartieron dinero. Miren, ni siquiera se ponen de acuerdo la oposición, ni siquiera se ponen de acuerdo estos periodistas chayoteros. La verdad me da una vergüenza porque su nivel de conocimientos, de análisis y de razonamiento y de sustento y fundamento deja mucho que desear. Somos un pueblo inteligente y tenemos que seguir haciendo este contrapeso de explicarle a la población de una manera coloquial cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque no se vale. Ellos ya perdieron el control de la población, los medios. Acuérdense cómo estábamos antes cuando no había redes sociales. Pues ahorita que no tienen ya el control, hay que seguir todo el tiempo hablando de esto coloquialmente para que la gente en una mesa, en un transporte público, en cualquier lado donde vaya, le conteste a esta gente. Porque ya estuvo suave de que le estén echando cacayacas al país y que le estén echando cacayacas a la administración. Tenemos que hablar con objetividad, con sustento y fundamento y con cifras y con variables y con comparativos si vamos a hablar de economía. Si no, solamente son puros golpismos. Perdón, con esto ya no hablo más. Una disculpa. No, hombre, al contrario, Eddie. Y bueno, a esto súmale que todos estos personajes a los que ha estado acostumbrada la sociedad mexicana y que cree que saben de los temas, pues son los todólogos que un día conducen su espacio, otro día salen en una mesa de diálogo, luego los reciclan en Foro TV, en Latinus. Son los mismos de los mismos, mi querido Amir Ibrahim. Sí, yo creo que Leo Zuckerman representa al pensamiento precisamente de Cuadri, al de la derecha, ¿no? Creo que es un medio informativo que lo que trata es de implantar posturas capitalistas, posturas neoliberales, y que, bueno, desde su óptica cree que es mejor repartir la riqueza a unos cuantos para que esos cuantos, según la repartan hacia abajo. Ese es el pensamiento que ellos generan y que tratan de implantar como el pensamiento que debe de regir a la sociedad. Ya vimos que eso no sirve en México, que cuando les dieron el dinero a los de arriba se lo quedaron, y que pues son multimillonarios y que efectivamente tenemos unas poquitas familias que pueden tener yates y cosas por el estilo, y bueno, y muchas familias que viven con muy poquito dinero. ¿Qué es lo que el presidente López Obrador, la diferencia es que pues él dice el dinero que se vaya a la base de la pirámide, que se vaya a la parte de abajo y que de abajo salpique para arriba? Es, digamos, el pensamiento al revés. Yo concuerdo con que hay que darle el dinero a los de abajo y que creo que son las políticas que han estado funcionando ahorita y que han servido también para no endeudarnos. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido un presidente, un López Obrador sin pandemia, estaríamos hablando de otro tema. La portada que acabas de mostrar, yo también se la adjudico a la pandemia. No es que estén haciendo las cosas también así, wow, no, también es el hecho de que estamos recuperándonos de la pandemia y estamos recuperando también los empleos, pero también al mismo tiempo de lo que acabo de decir, todas esas portadas que salieron de el de empleo va a la baja, se está cayendo todo, wow, pues también es por la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí López Obrador, al iniciar su proyecto, cuando llega y se le cruza la pandemia. Y digo yo, gracias a Dios que se le cruzó a López Obrador y no a Naya o a Calderón o a Peña Nieto, porque ellos lo que hubiesen hecho es precisamente recurrir a todos esos procesos económicos de endeudamiento de la línea de Zuckerman, ¿no? De donde dicen, mejor pues, pide dinero y pues bueno, dale lana a la gente, mándale cheques de 20,000, 30,000, 40,000 pesos para que sobrevivan, ¿no? En esta pandemia, y endeuda al país, y nosotros una deuda de esa magnitud ya no la soportábamos, es la realidad. Ya tenemos el Fobaproa, ya tenemos la deuda externa, bueno, ¿para qué seguimos con esas cosas? Pero en realidad ya no aguantábamos una deuda más. La realidad es que creo que la mejor decisión fue aguantar el embate, porque lo sufrimos todos los mexicanos, o sea, nos amarramos el cinturón todos juntos, ¿no? Y estamos saliendo adelante de una decisión que se tomó desde el poder, yo creo que correcta. ¿Qué es lo que ellos hubiesen preferido? Endeúdate, pártele su mandarina en gajos al país, como lo han hecho Calderón, como lo hizo Cedillo con el Fobaproa, o sea, rescata según a los que tienes que rescatar,
y que lo paguen las siguientes generaciones y emprovechamos más al país y volvamos más ricos a los más ricos. Yo creo que hay medios, hay que entenderlo, hay medios que defienden las narrativas neoliberales y hay medios que defienden, digamos, las narrativas que tratan de implantar la justificación al racismo, a la superioridad y a estas políticas que, ojo, nos gobernaron, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto tuvieron el poder en este país, por eso estamos tan jodidos. O sea, fueron muchos años de neoliberalismo, ¿no? Y ahorita, pues bueno, ojalá y la balanza pues empiece a acomodar, pero también no esperemos que en 3 años se recupere lo que en 40 años estos cuates destruyeron, ¿verdad? Bueno, el neoliberalismo ha dejado su marca tan profunda que hasta, nótese mi sarcasmo con lo que voy a decir, hasta Pedrito Sola, el personaje de Ventaneando, y lo menciono porque obviamente tienen más rating, todavía en nuestra sociedad, tienen más rating esos programas de espectáculos que un programa cultural o incluso un programa de noticias o de comentario político. y me llama mucho la atención tantos seguidores que tienen en redes sociales también estos personajes. Pues el amigo de Patti Chapoy escribió: nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero los que apenas van entrando, triste realidad y tal parece que sin solución. A mí se me hace que es parte de esta campañita de Ricardo Salinas Pliego también, de golpeteo, pero bueno, le contestó Manuel Hernández Borboya. Le mando un saludo a Manuel, dice: precisamente por personas como Pedrito Sola, México se hundió en crisis, personas que durante años no percibieron los daños de las privatizaciones, el FOBAPROA, la corrupción, la guerra contra el narco, los fraudes electorales y un largo etcétera. Ahora se sorprenden. Vaya madrazo para Pedrito Sola. ¿Algún comentario para cerrar, Eddie Small? Sí, claro, todavía tengo 1% de pila. Definitivamente yo lo que creo es que más bien Pedro pues últimamente ha tomado como un tenor de criticar todo. Se fue de viaje a Mazatlán y criticó Mazatlán, se fue aquí, se fue allá. O sea, se fue el otro día al Estado de México y despotricó del Estado de México horriblemente. Yo lo que creo es que más bien él está en un estado de insatisfacción personal y por eso no le invertiría yo más tiempo. Creo que la edad a veces, el estar encerrado tanto tiempo como estuvo, hay personas que van perdiendo como la alegría y yo siento que él ha perdido la alegría. Él se le ve un hombre como cuando nos dicen a veces algunos que somos cascarrabias, ¿no? Entonces, ojalá y le llegue la felicidad, pues tiene muchas cosas que celebrar, tiene una vida personal bonita y tiene un trabajo, que es un orgullo tener un trabajo a la tercera edad y que vea las cosas desde el lado positivo y que no refleje su estado emocional hacia el estado del país, que no es el reflejo para nada, y que si tiene alguna duda de en qué realidad estamos, que por qué no se va por ahí a un pueblo, a una ranchería y se pone a preguntarle a la gente cómo le ha ayudado, por qué no platica con gente de la tercera edad, cómo gracias a todos los apoyos que se les están dando están pudiendo sobrellevar estos momentos y que por supuesto los van a seguir porque esta pensión ya es universal. Pues creo que no es objetivo y por eso es que ni me gustaría invertirle mucho más tiempo. Ahorita nos estaba escribiendo alguien aquí a mis redes sociales que está viendo Sin Censura, me decía, tienen razón, qué importante es que los medios sean objetivos e imparciales, qué importante es que un medio pudiera realmente explicar las cosas como se están explicando ahorita y cómo todo de alguna manera con gajo por gajo para que la población lo pueda entender. Ahorita que hablábamos de economía, a la gente le gusta que hablemos así, porque la gente entonces sí lo entiende. Pero si nada más están hablando con puras frases, perdón que lo diga, de Harvard, pero disfrazadas nada más a modo, pues la población no entiende y por eso es que buscan engañarlos. Lo que yo creo es que también ya se debería de exigir que en un foro de debate hubiese diversidad en los medios para que se pudiera explicar, porque lo que hacen es que contratan a puro opinador a modo, pues así opinador a modo, pues ¿de qué sirve? O sea, y encima ya viene con un chayote cargado. Si ustedes supieran todo el dinero que ha repartido
ahorita las compañías privadas en el tema de eléctrico se sorprenderían. O sea, los únicos que están felices son todos esos chayoteros que lo defienden. No saben las notas que les van depositando. A mí me da muchísima risa también ayer que comenté de este gobernador Diego Sinué, que se portó peladísimo con todos los medios, que casi los ninguneó cuando le estaban preguntando que qué iba a hacer, que ya iban 1,400 menores asesinados, menores de edad en su estado. No están hablando de la totalidad, están hablando de menores de edad. Y el cuate dijo, yo para eso contraté a una vocera, vayan con la vocera. Yo le quiero mandar un recado y se lo quiero mandar seriamente. Diego Sinué, cuando fuiste por el voto, no fuiste con una vocera, estuviste dando besos y abrazos. Hoy que tienes el voto, tienes una responsabilidad con tu estado y con la ciudadanía de Guanajuato. Tú no tienes ningún derecho de contestar que contrataste una vocera para que hable de los homicidios que hay en tu estado. Tu obligación es contratar a muchas mujeres y hombres que hagan que no haya homicidios en tu estado. ¿Qué te parece? En vez de que estés justificando que contrataste una vocera para que hable de los homicidios. No, señor, un gobernador responsable no contrata voceros para que hable de los homicidios. Acaba con los homicidios. Y con esto termino ya. Mi querido Eddie Small, te mando un abrazo. Doctora, ¿con qué cierra usted? Aquí, ay Vicente, pues me quedo así con las palabras de Eddie, porque pues te digo que va directo y a la cabeza. Bueno, mira, yo creo que pues como siempre, este discurso de que hay oposición y el ambiente enturbiado, bueno, lo que pasa es que estamos oyendo más voces y quiere decir que antes en realidad la gente no tenía la oportunidad de contrastar ideas y bueno, es obvio que en eso pues de repente hay más diversidad, hay una diversidad que no se manifestaba por lo menos. Pero yo creo que muchos hemos pensado como pensamos desde hace mucho tiempo, que este país no puede seguir en el cauce de la desigualdad extrema que hemos vivido y se ha incrementado además de la manera tan espantosa que conocemos. Y por eso, pues gracias Vicente, y bueno, digamos, más allá de agradecer la invitación, pues estar ahí presente en tus llamadas es un gusto y un privilegio. Doctora, por cierto, recuérdele a la gente que nos está viendo y escuchando, ¿en dónde la siguen en redes? Bueno, pues mira, en mi cuenta de Twitter, Leti Chelius, y también, bueno, mañana sale mi columna en Sin embargo, MX, y bueno, pues en mi trabajo académico y cuando me invitan a algún evento o algún comentario, con todo gusto, pues ahí me van a seguir porque luego ahí aparezco en alguna cosita cuando se llega a dar el caso, Vicente. Y ahí podemos seguir la conversación por esas vías. No se pierda la columna, como siempre le he pedido, de la doctora en Sin embargo, MX. Le mando un abrazo, doctora, y cierro contigo. Amir Ibrahim, ¿con qué cierras? ¿Con qué comentario? Hay que entender, Amir. bueno, hay que entender primeramente que Pedro Sola pertenece a un sector de la población muy reducido. Hay una parte de la población que nunca vivió la pobreza, que nunca sintió hambre, que nunca sintió el látigo de tener menos, de tener que caminar 3 kilómetros para ir a la escuela, o 10 kilómetros, o 20 kilómetros para ir a la escuela, que siempre llegó a su casa y por lo menos había huevos, ¿no? Hay personas que no acceden ni siquiera a lo más básico, ¿no? Y lo que no entienden todavía este tipo de personas es que fueron la mayoría o son la mayoría en el país y que ellos nunca se han bajado de su set de grabación y se han metido al mundo de vivir lo que es en carne propia la pobreza y la necesidad y la desigualdad. Ese es el problema de este tipo de personas que crearon personas viviendo en una caja de cristal, que ellos no tenían que ir, tomar un camión, 3 horas para ir a trabajar, el metro y regresar con los centavos bien contados para surtir tu despensa básica. Estos cabrones les dieron dinero, los nacieron en cámaras de seda y ahorita opinan porque empiezan a ver el caos que hay. Pero ese caos no lo originó López Obrador, ese caos lo originó exactamente los malos gobiernos que hemos tenido. ¿Y por qué se está viendo más ese caos? Porque hoy los pobres están teniendo más voz. Porque hoy escuchamos en la mañanera a un reportero hablar
en favor de alguien que nunca en su vida hubiese tenido la oportunidad de llevar una denuncia ante presidencia. Y porque estamos empezando a ver la realidad que tenemos en nuestro país. O sea, teníamos 70 millones de pobreza extrema, coño, o sea, entiéndanlo, o sea, ningún Pedro Sola, ni ninguno de ellos ha sufrido realmente lo que hay en la vida en México. Yo los invitaría a que 6 meses de su vida se vayan a Chiapas o a Oaxaca y que vivan al mismo nivel y hagan las mismas cosas que hacen las personas de allá que viven con 30, 40 pesos al día. Y a ver si después de vivir 6 meses en esa situación, opinarían lo mismo que opinan el día de hoy. Ellos están forjados en lo superficial, en lo que no tiene valor, en el hueco, en la marca, en las mamadas, en las pendejadas. No están basados en la realidad. Por eso opinan lo que opinan. No, yo creo que es un tipo que no tiene nada que ver su edad para que se queje, es un tipo que jamás ha tenido necesidad de nada. Y si él te cuenta su necesidad, te reirías, dirías, no manches, ¿en serio eso es tu necesidad? No, si es que imagínate que un día me tuve que comer unos tacos de canasta, no manches. O sea, ese es el tipo de cosas que ellos tienen. Yo la verdad que aplaudo que ahorita haya mucho contraste en ese sentido. Y bueno, me despido también, mi querido Vicente. Claro que sí, invitando a la gente para que te siga, ¿no, Amir? Sí, les dejo mi Twitter, Amir Ibrahim QROO, y mi página de Facebook, Amir Ibrahim Periodista, el portal El Quintana Roo MX. Empecé hace 2 semanas a escribir una columna que va a salir cada 15 días en CDP Noticias, que estoy compartiendo básicamente temas turísticos, más que otras cosas. Y bueno, pues ahí estamos, ahí en mi página de Facebook le dando un puntual seguimiento al tema internacional. Y pues bueno, pues ojalá y lo puedan darle like y seguirlo. Claro que sí, te mando un abrazo, Amir. Le agradezco a Amir Ibrahim, a la doctora Leticia Calderón Chelius, al buen Edith Moll, que pasen excelente noche. Nos vemos pronto, cuídense. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.